Gobierno eleva la cifra de inmigrantes que entraron a Ceuta a 80.000. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Por otro lado, un informe de inteligencia denuncia que el cruce masivo de inmigrantes responde a una campaña deliberada, organizada y publicitada a través de las redes sociales. Esta llegada masiva ha desbordado por completo las infraestructuras de la ciudad autónoma española de Ceuta. Defensa ha tomado medidas de emergencia y ha ordenado cancelar los permisos a los militares destinados a la ciudad autónoma a partir del 13 de agosto para reforzar el despliegue de seguridad y la respuesta sobre el terreno. Por cierto, en España ya han comenzado este fin de semana los controles aleatorios para los viajeros procedentes de Italia. Recordemos que es una contramedida del gobierno de Sánchez a los controles que estableció Italia tras la entrada masiva en Ceuta. Además, Ucrania ha asestado uno de los ataques más mortíferos desde que Rusia invadió el país. El ataque lanzado por Kiev en territorio ruso se ha cobrado la vida de al menos 12 personas y ha dejado decenas de heridos. La incursión con misiles y drones sobre zonas urbanas e infraestructuras clave marca un repunte en la intensidad del conflicto, mientras las autoridades locales gestionan las tareas de rescate entre los escombros. Por otro lado, les hablaremos de la llegada del trío de eclipses. Comenzamos con el informativo. No me han preguntado ningún tipo de pasaporte, sino el habitual, el que preguntan al embarque, nada más. Al desembarque, todo fluido. Bueno, yo me imagino que es una manera de proteger su país también, ¿no? De todo lo que está viendo aquí en España, que aquí sí que estamos permitiendo muchas cosas. Entonces, no lo veo tampoco muy mal por parte de Italia. Pues venimos de Bari, sí que había estado atenta a las noticias, me ha llamado la atención que nadie nos ha pedido pasaporte ni absolutamente nada y nada, me parece un follón entre Italia y España y prefiero guardarme mi opinión política. He leído un poquito la prensa, pero que no estoy al corriente, que no lo conozco bien en detalle. Han creado mucho miedo, como si hubiera haber un gran control y lío al llegar y todo eso, y unos controles exagerados, y de hecho no ha sido así. Europa Occidental ha experimentado los meses de junio y julio más calurosos de su historia debido a un verano histórico de calor, sequía e incendios forestales en toda la región, según ha informado este lunes el organismo de control climático de la Unión Europea, Copernicus. Europa, el continente que se calienta más rápidamente en el mundo, registró los 2 primeros meses del verano varias olas de calor, con temperaturas abrasadoras y una sequedad extrema. Desde el mes de mayo, el intenso calor ha provocado miles de muertes relacionadas con estos episodios. Según Copernicus, los niveles de humedad del suelo son significativamente inferiores a los de julio de 2022, cuando la última sequía severa azotó Europa Occidental. Mientras tanto, un incendio forestal que amenazaba zonas residenciales en la ciudad de Gruja, en el centro de Albania, fue controlado el domingo tras las labores de extinción. El incendio, situado unos 38 kilómetros al norte de la capital, Tirana, llevaba activo desde la tarde del sábado. Las autoridades informaron de que 3 helicópteros militares han estado ayudando a los equipos terrestres en los esfuerzos por controlar el incendio y que las operaciones de extinción continúan tanto en tierra como desde el aire, ya que el terreno escarpado del país dificulta el acceso de los operarios. Hasta 2 miembros de un grupo armado han sido abatidos por las fuerzas colombianas y otros 3 han sido capturados en el departamento de Meta, según el recién elegido presidente del país, Abelardo de la Espriella. En sus primeras 48 horas en el poder, el gobierno ultraderechista también ha realizado otras 6 operaciones militares. En un comunicado, el líder ha afirmado que estas tienen como objetivo enviar un mensaje claro y contundente a todos los delincuentes de Colombia. No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide. He dado instrucción precisa a la fuerza pública de adelantar todas las operaciones que sean necesarias, operaciones que estaban aguantadas por el anterior gobierno. En otras operaciones en el sur del país, los militares habrían abatido a un jefe financiero de la segunda Marquetalia, así como otro cabecilla disidente de las FARC, conocido como el ruso Enguaviare. También ha trasladado un total de 117 presos a cárceles de alta seguridad. Colombia está atravesando la peor ola de violencia de la última década y de la Espriella se ha comprometido a intensificar los ataques aéreos contra las guerrillas y los narcotraficantes que operan en el país. Washington tiene previsto anunciar un paquete de ayudas en materia de seguridad por valor de $1.000 millones para el gobierno de derecha del nuevo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Según la Casa Blanca, el paquete tiene como objetivo ayudar a ambas naciones a alcanzar objetivos comunes.
de la Espriella tomó posesión como presidente el viernes en una ceremonia a la que asistió una delegación estadounidense, numerosos líderes latinoamericanos e incluso el rey de España, Felipe VI. El presidente Donald Trump se ha mostrado muy elogioso con el nuevo líder, al que ha calificado de inteligente, fuerte y firme. Trump afirmó que el nuevo presidente contaría con el pleno apoyo de Estados Unidos durante su mandato. El viernes, Washington anunció que Colombia también se había sumado al denominado Escudo de las Américas, una alianza de gobiernos que se extiende desde Estados Unidos hasta América Central y del Sur y que se ha comprometido a luchar contra los grupos del narcotráfico. El Senado de Estados Unidos ha confirmado al exabogado personal del presidente Donald Trump, Todd Blanche, como fiscal general, un cargo de máxima responsabilidad en el ámbito de la aplicación de la ley. Blanche, que ya había estado desempeñando de forma interina un alto cargo en las fuerzas del orden de Estados Unidos, representó a Trump como su abogado privado en varios juicios penales antes de incorporarse al gobierno. On this vote, the yeas are 50, the nays are 49. The nomination is confirmed. Tanto los demócratas como algunos republicanos habían expresado su preocupación por el nombramiento de un aliado cercano a Trump para el cargo. El Departamento de Justicia siempre se ha enorgullecido de su independencia respecto a la Casa Blanca. Blanche ganó la votación por un estrecho margen, ya que 2 senadores republicanos se unieron a todos los demócratas para oponerse a su nominación. Blanche es el segundo fiscal general confirmado desde que Trump regresó a la Casa Blanca en 2024 con el deseo declarado de utilizar el organismo encargado de hacer cumplir la ley para investigar a sus enemigos políticos. El Senado de Estados Unidos ha aprobado un importante paquete de sanciones dirigido a los ingresos energéticos de Rusia. Esto incluye a funcionarios rusos, oligarcas, instituciones financieras y la denominada flota fantasma. La legislación bipartidista permitiría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establecer aranceles de hasta el 500% sobre las importaciones rusas, incluidos el gas y el petróleo. Every barrel of oil that goes unsold, every dollar denied the Kremlin, makes it harder for Russia to finance its reign of terror, which every night Ukrainians endure. Russia has waged war against Ukraine for far too long, and this bill assists President Trump in his noble efforts to bring it to a close. This legislation was deeply important to my brother, Lindsey, and I'm grateful that this bill has achieved such a wide coalition of support. La legislación pasa ahora a la Cámara de Representantes, aunque la votación no tendrá lugar hasta como mínimo principios de septiembre. Si se aprueba como ley, el propio presidente ruso Vladimir Putin se encontraría entre los destinatarios de las sanciones junto con otros altos cargos. En Rusia, un ataque con drones ucranianos causó la muerte de al menos 13 personas en la región rusa de Tartaristán, en uno de los ataques más mortíferos de Kiev desde el inicio de la guerra. También en el Distrito Federal del Volga, las autoridades locales informaron de al menos 75 heridos en un centro de refinería de petróleo situado en Nizhnekamsk, a más de 1.000 kilómetros de Ucrania. Por su lado, los ataques de artillería rusa dejaron al menos 5 muertos en un pueblo de la región nororiental de Kharkov. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 456 drones ucranianos durante la noche. Estos últimos ataques se producen en un contexto en el que ambas partes han intensificado sus ataques de largo alcance, lo que ha provocado un aumento de las muertes de civiles según las Naciones Unidas. El presidente Zelensky asegura que su campaña tiene como objetivo sentar a Vladimir Putin a la mesa de negociación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió el sábado una bienvenida con guardia de honor, dando inicio a su visita oficial a Serbia. A continuación, el líder ucraniano se reunió con su homólogo serbio, Aleksandar Vučić, en el Palacio Presidencial. Las conversaciones se producen en un momento en que Ucrania busca reforzar el apoyo internacional en medio de los continuos y cada vez más intensos ataques de Rusia. Como parte de la visita, ambos países firmaron un memorando de entendimiento en el que Vučić afirmó que Ucrania y Serbia firmarán pronto un acuerdo de libre comercio. This free trade agreement is of an utmost importance for our country with Ukraine, and we're going to work hard, and I believe that swiftly and efficiently we'll deliver it to our people.
Serbia es uno de los pocos países europeos que sigue manteniendo estrechos vínculos con Moscú y se ha negado en repetidas ocasiones a imponer sanciones más duras contra Rusia. Belgrado intenta equilibrar esta relación con Moscú frente a la presión de la Unión Europea para que se alinee con la política exterior del bloque. Al recibir a Zelensky, Vučić está enviando, por tanto, una señal clara a la Unión Europea, pero también a Rusia. Ucrania ha negado haber atacado a Bulgaria tras la explosión de un dron cerca del estratégico gasoducto transbalcánico próximo a la frontera con Rumanía. El ministro de Defensa de Bulgaria ha señalado que el tipo de dron es uno de los más utilizados por el ejército ucraniano. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador de Ucrania a una reunión el lunes. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano afirmó que el ejército estaba investigando el incidente, pero que no había atacado deliberadamente a Bulgaria. Mientras tanto, las autoridades regionales indicaron que se está llevando a cabo una investigación. Не мога да кажа със сигурност за какво безпилотно летателно средство става въпрос, тъй като не само тече разследване, но и все още не е установено. La explosión no causó víctimas, aunque el primer ministro búlgaro Rumen Radev afirmó que el dron transportaba una cantidad considerable de explosivos. El dron se estrelló en un campo de girasoles a solo 1 kilómetro de la estación de compresión del gasoducto transbalcánico, un nodo energético internacional que conecta Turquía, Bulgaria, Rumanía, Moldavia y Ucrania. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado una hoja de ruta estadounidense para la segunda fase del plan de paz para Gaza que el grupo militante Hamas ya había aceptado. Tras la oposición de sus aliados de extrema derecha en el gobierno y a pesar de las garantías de que Israel no tendría que retirarse de inmediato, Netanyahu rechazó el documento de 15 puntos presentado por la Junta de Paz de Trump a finales del mes pasado. Insistió en que cualquier retirada de las fuerzas israelíes de Gaza estaba condicionada al desarme efectivo de Hamas. El rechazo se produjo después de que Hamas anunciara su apoyo al plan y pidiera a Estados Unidos que presionara a Netanyahu para que no obstaculizara el proceso por motivos políticos y electorales. Esta disputa supuso una ruptura de Netanyahu con Trump después de que ambos también discrepasen sobre cómo proceder con la guerra que iniciaron contra Irán. Netanyahu se enfrenta ahora a la presión de sus votantes de derecha para que rechace el plan y se produce antes de las elecciones de octubre, en las que según algunas encuestas se encuentra empatado o incluso por detrás. El Danubio está enseñando algo que llevaba 80 años bajo el agua. La sequía ha hecho caer el nivel del río a mínimos históricos y en la frontera entre Serbia y Rumanía han quedado al descubierto decenas de buques de guerra. Son restos de la flota que Hitler mantenía en el Mar Negro durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán los hundió en 1944 para frenar el avance soviético. Los historiadores hablan de hasta 200 barcos. Muchos siguen ahí porque todavía cargan explosivos y ello complica su retirada. Eso sí, no son los únicos vestigios. En Hungría apareció una motocicleta militar casi intacta. En Bulgaria, los restos de un mamut lanudo. El río está sacando a la luz capítulos enteros de la historia. La bajada del caudal también complica el transporte fluvial, el riego de cultivos e incluso puso en riesgo la refrigeración de una central nuclear en Hungría. Cuanto más baja el caudal del Danubio, más cerca está de salir a flote las lecciones de historia que ocultaba bajo su agua. España se prepara para vivir un fenómeno astronómico histórico y casi inédito. Un trío de eclipses solares que se producirán en años consecutivos. El país se convertirá en el epicentro de la observación científica mundial al albergar 2 eclipses totales y uno anular, ofreciendo un espectáculo visual único que atraerá a miles de astroturistas y que pondrá a prueba la logística y los dispositivos de observación en gran parte del territorio nacional. Nos encontramos en el mes de abril de 1912. En la imagen, 5 científicos se preparan para montar un telescopio en el Valle del Bierzo. El Real Observatorio Astronómico de Madrid eligió la localidad de Cacabelos para observar el último eclipse solar que atravesó la península ibérica. 114 años después, España se prepara para recibir un trío de eclipses consecutivos. Los 2 eclipses que van a suceder en el año 2026 y 2027, los 2 en el mes de agosto, son eclipses totales. Es decir, que la Luna
tapa completamente el disco del Sol. La totalidad del próximo eclipse solamente podrá divisarse desde el extremo norte de Siberia, la costa este de Groenlandia y el poniente islandés antes de llegar hasta España, propiciando que las 12 comunidades autónomas por las que transcurrirá el fenómeno reciban un aumento de las reservas hoteleras, especialmente en el interior. Tener la oportunidad en escasamente 3 años de ver 2 eclipses totales y un eclipse anular moviéndonos pues unos pocos cientos de kilómetros o decenas de kilómetros, pues es algo que no hay que perder la oportunidad de hacerlo. La Red Española de Desarrollo Rural estima que el trío de eclipses podría generar un impacto económico de unos 1.400 millones de euros por localidades de la submeseta norte, la conocida como España vaciada, a lo largo de estos 3 años excepcionales para la observación astronómica. Desde Madrid, Javier Iñiguez para Euronews. El presunto líder de un grupo del crimen organizado irlandés ha sido extraditado a Irlanda desde Dubái para responder a los cargos de haber dirigido un imperio internacional de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, cuyos tentáculos se extendían en el Reino Unido, pero también en Europa y Estados Unidos. Kinahan fue trasladado al Tribunal Penal Especial de Dublín y se le acusó de dirigir las actividades de una organización criminal. Se ordenó que permaneciera bajo custodia en la prisión de alta seguridad de Portlaoise, al sureste de la capital. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 5 de octubre. Los medios de comunicación irlandeses informaron de que se estaba llevando a cabo una enorme operación de seguridad para garantizar que Kinahan se enfrentara a la justicia. En ella han participado policías armados, pero también miembros de las Fuerzas Armadas y del Servicio Penitenciario. Las medidas de seguridad se adoptaron después de que se relacionara a familiares de Kinahan con una sangrienta guerra de bandas contra otro grupo del crimen organizado irlandés. Las autoridades estadounidenses afirmaron en 2022 que la disputa había provocado 18 asesinatos y anunciaron una recompensa de hasta $5 millones por cualquier información que condujera al desmantelamiento de la trama. Kinahan fue detenido por las autoridades de Dubái en abril, en virtud de una orden de detención irlandesa. La FIFA ha emitido un comunicado en defensa de su presidente Gianni Infantino. La Federación de Fútbol afirmó que existía un esfuerzo concertado y continuado por socavar la organización y a su presidente. Esta declaración se produce poco después de que el periódico británico The Daily Telegraph planteara dudas sobre una indemnización por cese abonada por la UEFA a una empleada mientras Infantino era su secretario general. El periódico afirma que una mujer recibió una suma de 6 cifras como indemnización de la UEFA tras una supuesta relación sentimental con Infantino. La FIFA ha acusado ahora a los críticos de intentar socavar la autoridad de Infantino con el fin de destituirlo de su cargo sin el debido proceso. Se ha descubierto un pecio de la época romana frente a la costa de Sicilia. El pecio data de entre los siglos II y I a.C. y yace a una profundidad de 46 metros. Los medios locales informan de que el barco mide aproximadamente 21 metros de eslora y 6 metros de manga. Las imágenes difundidas por las autoridades italianas muestran cientos de ánforas esparcidas por los alrededores que el barco transportaba junto con 2 contrapesos de plomo para el ancla. El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, describió el hallazgo como uno de los descubrimientos arqueológicos subacuáticos más importantes de los últimos años. Los buzos de la Unidad de Protección de Patrimonio Cultural de la Policía de Palermo afirmaron que localizaron el yacimiento tras recibir un aviso de un ciudadano particular. Ahora se llevarán a cabo más investigaciones para reconstruir el contexto arqueológico del yacimiento y establecer las medidas necesarias para su protección. El hallazgo se produce apenas unos días después de otro importante descubrimiento frente a las costas de Sicilia, donde se encontraron un gran cráter submarino y nuevas fuentes hidrotermales. ¿Cuántos europeos no pueden permitirse irse de vacaciones? El verano es sinónimo de vacaciones para muchas personas en Europa, pero pasar unos días fuera de casa sigue siendo un privilegio que muchos no pueden permitirse. En 2025, casi 3 de cada 10 ciudadanos de la Unión Europea mayores de 16 años no pudieron pagarse una semana de vacaciones al año fuera de casa. En 2025, los mayores porcentajes de personas que no podían permitirse una semana de vacaciones se registraron en Rumanía, Grecia, Bulgaria y Hungría.
Además, Rumanía, Grecia y Bulgaria fueron los países europeos con las tasas más elevadas de privación material y social grave entre los jóvenes en 2025. En el extremo opuesto, los menores porcentajes de ciudadanos que no podían permitirse una semana de vacaciones se registraron en Luxemburgo, Suecia y Países Bajos. Algunos expertos atribuyen la llamada pobreza vacacional al encarecimiento del alojamiento, el transporte y la alimentación, combinado con la pérdida de poder adquisitivo y la especulación. Social media has been flooded with images of mass migration to Ceuta, the Spanish territory bordering Morocco. The videos show tens of thousands of migrants rushing across the border in late July, although most of them have now returned, according to the Spanish authorities. Nevertheless, a wave of misleading visuals also spread along with them, including AI-generated images presented as authentic photos taken by journalists, old videos falsely linked to the crossings, and footage shared out of context. Take a look at this dramatic image, which allegedly shows a Moroccan officer throwing a rock at a migrant climbing an embankment as he returns from Ceuta. It's been credited to Reuters, but there's no evidence that the news agency published this image. OpenAI's verification tool found that it was generated using its own software. However, while it's not authentic, several videos filmed from different angles appear to show a similar incident near Efnidek, which shares a border with Ceuta. News agency AFP reported there were clashes involving Moroccan police and security forces in the area, publishing video footage showing Moroccan officers wearing similar riot gear. Another image allegedly showing dozens of shoes floating in the sea as evidence of the waste that amassed during the crossing has also circulated widely on social media. It was even picked up by certain news outlets, but again, OpenAI detected that it was made using its software. Then there's this video, which doesn't appear to be AI generated, but it is being shared out of context. Social media users are linking it to the Ceuta crisis, saying it shows migrants reaching Andalusia in southern Spain by boat. But the reverse image search shows that the clip is at least 3 years old and has been shared multiple times over the years, with accounts claiming each time that it's recent. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con los no comment del día, en los que verán el desfile de kayak en Copenhague para apoyar a Groenlandia y una carrera de bueyes en la India. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Styrken, det kan jeg fortælle. Vi som grønlændere ufrivilligt er blevet brændt. Mindretal. Der er en grund til det. Skal det bare være til at synge en tromme? তারা মুক্তার আলী সর্দার মেরিগঞ্জ ৮ নম্বর গরু নিয়ে এই মুহূর্তে মাঠে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা তো আপনাদের মাঠে আসতে হবে। প্রামাণিক ও তুহিনা মোল্লা আপনারা জুড়ুন। পরাজয় স্বীকার করেছে তো? আরেকবার দাও। যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে বলবেন।